Estimado público, en esta oportunidad vamos a presentar la obra La dialéctica de la naturaleza de Federico Engel. Dialéctica de la naturaleza de Federico Engel. Es una de las obras más importantes de Federico Engel, ya que ofreció una generalización materialista dialéctica de las principales conquistas de las ciencias naturales. Federico Engel muestra tres progresos más destacados de las ciencias naturales, las cuales eran el descubrimiento de la célula orgánica, la ley de la conservación y la transformación de la energía, el darwinismo. La importancia filosófica de estos descubrimientos consistió en que revelaron el carácter dialéctico de los hechos naturales y ello en forma sucinta. La división del trabajo según Federico Engel. Federico Engel divide en tres partes. Primero, en periodos, y a la vez estas se subdividen en dos periodos. El primer periodo consiste en que Engel se dedica ante todo a reunir datos para escribir la mayor parte de sus fragmentos y la introducción. En el segundo periodo, Federico Engel redacta un plan específico para su futuro libro, como también redactó una buena parte de los nuevos fragmentos y casi todos los capítulos. A la muerte de Marx, Engel interrumpió su trabajo con la dialéctica de la naturaleza, ya que ésta quedó inconclusa. Y para ello utilizó el método materialista dialéctica, con la cual Engel soluciona la cantidad de problemas de las ciencias naturales contemporáneas. Segundo, en carpetas. Dialéctica de la naturaleza puede dividirse también en 4 carpetas. La primera es la dialéctica y las ciencias naturales. La segunda, la investigación de la naturaleza y la dialéctica. La tercera, la dialéctica de la naturaleza. Y la cuarta, matemáticas y ciencias naturales. En la dialéctica de la naturaleza, Engel presenta la definición de la vida, lo importante en su método a saber la dialéctica materialista. Estudia problemas y categorías de la dialéctica tales como la casualidad, la necesidad, entre otros. Dialéctica de la naturaleza presenta una nueva etapa en el desarrollo del materialismo dialéctico. Y por último, en partes. El libro se divide en 2 partes. Primero, artículos y capítulos. Segundo, notas y fragmentos. Lineamientos del plan. Los lineamientos del plan se dividen en 10. 1. Introducción escrita. 2. Antiguo prefacio. 3. Las ciencias naturales en el mundo de los espíritus. 4. La dialéctica. 5. Formas básicas del movimiento. 6. La medida del movimiento, el trabajo. 7. Fricción de las mareas. 8. Calor. 9. Electricidad. 10. El papel del trabajo en la transición del mono al hombre, que más adelante lo van a explicar. La dialéctica de la naturaleza de Federico Engel jamás se publicó en vida de Federico Engel, ya que fue publicada por primera vez por la Unión Soviética de 1925 junto a una traducción rusa. Federico Engel en su obra también nos habla sobre el papel del trabajo en la transición del mono al hombre. En esto nos dice que el trabajo es la fuente de todas las riquezas, ya que esto lo afirman los especialistas en economía y en política. El trabajo junto a la naturaleza es la fuente que proporciona la riqueza. El trabajo es fundamental y la primera condición de toda la existencia humana, por lo cual podemos decir que el trabajo creó al hombre. Darwin nos ofreció una descripción aproximada de nuestros antepasados.
La acción de trepar asignaba distintas funciones, tanto a las manos como a los pies. Gracias a esto, adoptaron una postura cada vez más erguida. Esto fue el paso decisivo en la transición del mono al hombre. La mano no es el único órgano de trabajo, sino también el producto del trabajo, ya que el trabajo, la adaptación a operaciones renovadas, ligamiento de músculos y a prolongados periodos, los huesos pasaron por un desarrollo especial. Otorgaron a la mano el alto grado de perfeccionamiento necesario para crear cuadros, estatuas y también la música. La mano no existe sola, es apenas otro miembro de un organismo integral muy complejo. Lo que beneficia a la mano, beneficia también a todo el cuerpo al cual servía. El cuerpo se beneficia por la ley de la correlación del crecimiento, ya que esta ley afirma que las formas especializadas de partes distintas de un ser orgánico están relacionados a ciertas formas de las otras partes. El dominio sobre la naturaleza comenzó con el desarrollo de la mano, con el trabajo y con el amplio horizonte del hombre con cada nuevo paso hacia adelante. El desarrollo del trabajo ayudó fuerzas a unir a los miembros de la sociedad en sí y también a incrementar los casos de ayuda mutua, de actividad conjunta. Los hombres en formación llegaron al punto en que tenían algo que decirse. La necesidad creó el órgano, la laringe y también los órganos de la boca, que aprendieron poco a poco a pronunciar un sonido articulado. El trabajo con el lenguaje, ya que se podría decir que estos dos estímulos más esenciales bajo cuya influencia del cerebro del mono se convirtió poco a poco en el hombre. Junto con el desarrollo del cerebro se produjo el de sus instrumentos más inmediatos, los sentidos, así como el desarrollo gradual del habla. Va acompañado de modo inevitablemente por su refinamiento correspondiente del órgano de la audición. Este desarrollo llegó a su conclusión cuando el hombre se diferenció por fin del mono. Bueno, nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué volvemos a encontrar como diferencia característica entre la banda de monos y la sociedad humana? El trabajo. El grupo de monos se conformaba con ramonear en la zona de alimentación que le determinaba su situación geográfica, ya que era incapaz de extraerla más de lo que le ofrecía en su estado natural. El trabajo comienza con la elaboración de las herramientas, los implementos de la caza y la pesca, los cuales al mismo tiempo le sirvieron como armas. Fue así como el hombre aprendió a consumir todo lo comestible. También aprendió a vivir en cualquier clima. Se extendió sobre todo el mundo habitable y fue el único animal completamente capaz de hacerlo por voluntad propia. El trabajo de cada generación se diferenció y también se perfeccionó y se diversificó más. Se agregó aquí la agricultura, la pesca y la cría del ganado. Luego llegaron el hilado, el tejido, la alfarería y la navegación. Por último aparecieron junto con el comercio, la industria, el arte y la ciencia. Las tribus se convirtieron en naciones y estados. Surgió la ley y la política, y con ellos ese reflejo fantástico de las cosas humanas en la mente humana, la religión. Los hombres se acostumbraron a explicar sus acciones como si surgieran de los pensamientos y no de sus necesidades.
A lo largo del tiempo surgió la concepción idealista del mundo que en especial desde la caída del mundo antiguo denomina el pensamiento del hombre. En la naturaleza nada se produce en forma aislada, todo afecta y es afectado por otro. Economía política clásica, la ciencia social de la burguesía, examinan de todo los efectos sociales de las acciones humanas en los terrenos de la producción y el intercambio. Cuando los capitalistas se encuentran dedicados a la producción e intercambio con vista a las ganancias inmediatas, solo deben ponerse en cuenta, en primer lugar, los resultados más próximos e inmediatos. Historia de la ciencia. Debería estudiarse el desarrollo sucesivo de las distintas ramas de las ciencias naturales. Ante todo, la astronomía, debido a las estaciones, era en absoluto indispensable para los pueblos pastoriles y agrícolas. La astronomía solo puede desarrollarse con la ayuda de las matemáticas. Continuando con las ciencias naturales y la filosofía. Paso de la filosofía alemana al materialismo. Abolición total de la ciencia. El estallido de una somera popularización del materialismo, donde este materialismo tuvo que compensar los vacíos que tuvo la ciencia, a la falta de la ciencia. Pero, ¿de dónde nace este repentino hegelianismo, transición a la dialéctica? Hubo dos tendencias filosóficas opuestas, contrarias, que todos conocemos, que son la metafísica y la dialéctica. Esta metafísica es regida básicamente por categorías fijas, y la dialéctica, donde sus dos máximos representantes son Aristóteles y en especial Hegel, dice que está regida por categorías fluidas. Prueba de estos dos opuestos son la base y consecuencia, causa y efecto, identidad y diferencia, apariencia y esencia. Esto hace que sean insostenibles, que el análisis muestra un polo ya presente en el otro ignaus, que es donde un punto definido de un polo ya presente se va a transformar en el otro. Toda lógica se desarrolla a partir del progreso de estas dos contradicciones. Esto es místico en el propio Hegel, porque las categorías aparecen como preexistentes, y la dialéctica del mundo real como su simple reflejo de las formas del movimiento del mundo real, tanto de la naturaleza como de la historia. Hasta el final del siglo XIX, más o menos en los años 1830, los naturalistas se arreglaban con la antigua metafísica, porque la verdadera ciencia no iba más allá de la mecánica, de la terrestre y de la cósmica. Esta confusión ya había sido introducida por las matemáticas superiores, donde consideraban la verdadera eterna de las matemáticas inferiores como un punto de vista superado. Aquí desaparecen las categorías rígidas. Los matemáticos llegaron a un terreno en que hasta las relaciones tan simples como son la cantidad y el mal infinito adoptaban una forma en todo sentido dialéctico, empujando así a los matemáticos a volverse dialécticos de manera inconsciente y contra su voluntad. Pero ahora, la química, la fisiología y la identidad de las fuerzas de la naturaleza y su convertibilidad mutua ponen fin a toda fijación de categorías. Pero aún así, la mayoría de los naturalistas siguen atrapados en las antiguas categorías metafísicas y se muestran impotentes cuando estos hechos modernos demuestran la dialéctica en la naturaleza. Así, la dialéctica despojada del misticismo se convierte en una necesidad absoluta para las ciencias naturales. Los naturalistas creen que se liberan de la filosofía al hacer caso omiso a ella o injuriarla, pero no pueden avanzar sin pensar, y para pensar necesitan de determinaciones del pensamiento. Los naturalistas pueden adoptar la actitud que se les plazca,
que siempre se mantengan bajo el dominio de la filosofía. También los naturalistas permiten que la filosofía prolongue una existencia ilusoria, cuando se les arreglan con los residuos de la vieja metafísica. Solo cuando las ciencias naturales e históricas hayan quedado imbuidas en la dialéctica. La dialéctica. Hay dos tipos de dialéctica, la dialéctica objetiva y la dialéctica subjetiva. Comenzamos por la dialéctica objetiva. La dialéctica objetiva predomina en toda naturaleza y la dialéctica subjetiva, como es el pensamiento dialéctico, no es más que el reflejo del movimiento a través de opuestos que se manifiesta en todas las partes, en todas las naturalezas, y que al constante conflicto con los contrarios y su paso final de uno al otro o formas superiores determina de la vida de la naturaleza. En la historia, el movimiento a través de contrarios se exhibe en forma más notable en todas las épocas críticas de los pueblos más avanzados. La conversión de cantidad en cualidad. Esta cualidad tiene igual significancia con concepción mecánica del mundo. El cambio cuantitativo modifica la calidad. El carácter de opuestos que poseen los determinantes o determinaciones mentales de la razón, polarización, así como la electricidad, el magnetismo, entre otros. Se polarizan y se mueven en opuestos, lo mismo ocurre con los pensamientos. La verdadera naturaleza de las determinaciones de esencia la expresa el propio Hegel, como esencia es todo lo relativo, por ejemplo, positivo y negativo, solo tiene un sentido cuando estos dos se relacionan y no cada uno por sí mismo. La parte y el todo. La parte y el todo son categorías inadecuadas para la naturaleza orgánica. Por ejemplo, un cuerpo muerto se convierte en una parte. Simple y compuesto. El simple y compuesto son categorías que aún en la naturaleza orgánica pierden su sentido y se vuelven inaplicables. El organismo no es simple ni compuesto, por complejo que pueda ser. Identidad abstracta. En la identidad abstracta nos hace ver que, por ejemplo, A es igual a A y por negativa A no puede ser al mismo tiempo igual que A o desigual que A. Es también inaplicable en la naturaleza orgánica. La planta, el animal, células son cada una en cada momento de su vida idénticos a sí mismos y al mismo tiempo distintos de sí, pero aún en la naturaleza orgánica la identidad como tal es en realidad inexistente. La ley de la identidad es el antiguo sentido metafísico, es la ley fundamental de la antigua concepción. Cada cosa es igual a sí misma, lo positivo y lo negativo. Lo positivo y lo negativo en el hecho de que el positivo y lo negativo son equivalentes, no importa de qué lado sea positivo y cuál sea el negativo. Polaridad. Según Volt, transformación vale la transformación del positivo en negativo. Polarización. Para Grimm era la ley establecida todavía con firmeza de la que el dialéctico alemán debía ser alto alemán o bajo alemán. Causalidad y necesidad. La causalidad y necesidad es otra de la oposición en la cual se... Casualidad y necesidad. La casualidad y la necesidad es otra de las oposiciones en la cual se encuentra embotellada la metafísica. La física. La física se divide en tres partes importantes. La primera es la conservación de la energía. La conservación de la energía es la constancia cuantitativa del movimiento, que esto también fue anunciado por Descartes. La segunda es el impacto y fricción. El impacto parte del movimiento mecánico, se convierte en calor y la fricción no es más que otra forma de impacto que muchos científicos han confundido el impacto con fricción. El impacto también viene a ser parte de la fricción y es considerado como un movimiento mecánico que produce calor. La fuerza. La fuerza es el traslado de un cuerpo a otro y se puede considerar como un movimiento. En la medida que se traslade, a esto se le va a llamar activo,
y en la medida que sea posible su traslado y dependa de algo se va a llamar pasivo. La fuerza se divide en dos partes, o dentro de la fuerza comprende también el calor y la electricidad. El calor se mide por la expansión de un cuerpo al calentarse. El calor dilata un cuerpo por la fuerza que posee y ésta se modifica y transforma. La electricidad. La electricidad se concibe por fricción o en todo caso por tensión. Según Thomson, dice que la electricidad está compuesta por dos fluidos, positivos y negativos, cuyas partículas se rechazan, donde se dice que la electricidad en un cuerpo cargado se conserva en la atmósfera o gracias a la atmósfera. Faraday nos establece la sede de la electricidad en los polos opuestos de los átomos y de esa manera por primera vez expresa la idea de la electricidad que no proviene de fluidos, como lo señaló Thomson, sino forma o proviene de movimientos que son parte de la fuerza. Thomson y Faraday llegan a la conclusión y forman una ley la cual dice de que todos los átomos deben estar naturalmente rodeados de la misma energía y de la misma cantidad de electricidad, de modo que en ese sentido el calor y la electricidad se parecen. La biología. La biología se divide en tres partes. La primera, la reacción. La reacción mecánica, la reacción física, estas dos se agotan. La reacción química modifica y necesita de algo para poder seguir sus procesos. Y solo el cuerpo orgánico reacciona con independencia. La segunda es la vida y la muerte. Ya no se considera científica ninguna filosofía si no entiende la muerte como un efecto esencial de la vida. La muerte es la disolución del cuerpo orgánico. Bien, Engels ya señalaba que vivir significa morir. La tercera es la lucha por la existencia. La lucha por la existencia conlleva un proceso de evolución de las especies, donde éstas se modifican y ahí sobreviven los individuos que se van adaptando y se desarrollan para convertirse en una nueva especie para así continuar con su supervivencia. La química. La nueva época de la química empieza con los atomistas. Por lo tanto, a Dalton se le considera como el padre de la química moderna. En química orgánica, el significado de un cuerpo no lo determina solamente su composición, sino más bien su posición en la serie a la cual pertenece.